Cuando Dios te da una advertencia para tu vida, acuérdate que tiene que ser por el resto de tu vida. Y esto me trae a memoria que cuando yo tenía 16 años, eso me trae a memoria que una vez Dios me habló. Recuerdo que ese día yo salí deprisa del culto. La que predicó no me pudo hablar porque yo no pasé para el frente para que me administrara. Pero Dios le había dado una palabra. Yo salí del culto cuando estaban los hermanos despidiéndose y yo me fui rápido. Y yo recuerdo que ella mandó al presidente de los jóvenes, ella no me conocía, venía de otro lugar que le invitaron a predicar. Ella le dice, yo necesito que tú le hables a esa joven. ¿De quién es hija de esta joven? O sea, el presidente de los jóvenes le dijo, es hija de la diácona de la iglesia. Ve y llévale esta palabra a esa joven. Recuerdo que yo tenía aproximadamente como de 15 a 16 años cuando Dios me dio esa palabra. Él se baja de la guagua de la iglesia y dice, hermana Ada, tengo una palabra de Dios para tu hija. La predicadora que predicó en aquella noche tenía para tu hija. Mi madre me manda a llamar y me dice, sal para afuera que te tienen una palabra de Dios. Entonces yo salgo para afuera y le digo, dígame, ¿qué te dice Dios? Que tendrás un hijo varón y te quedarás sola y tu hijo estará sin padre. Pero yo seré el padre de tu hijo. No temas porque yo te supliré todo para tu hijo. Yo decía, yo me voy a cuidar. Mi madre me decía, no tengas hijo con nadie. Ten hijo cuando tú te cases. Y yo en mi propia ignorancia. Y así mismo hice. Tuve hijo con una pareja. Me quedé con esa pareja. Estuve prácticamente 12 años con esa pareja. Entre altas y bajas. Yo dije, ya no me va a pasar nada, pero se destruyó la relación. Dejé de buscar de Cristo, me aparté de Cristo. Y yo dije, eso llevan hace muchos años. Yo tenía 16 años, no pasa nada. Ya ni me acordaba de la palabra de Dios, de la advertencia sobre mi vida. Cuando me aparto de Dios, conozco un hombre. Tengo un hijo con ese hombre. Pero yo entendía que ya esa palabra no se iba a dar porque ya yo tenía 2 hijos y Dios me habló de uno. Pensé que era un hijo que yo iba a tener. Y después de repente, de los años, fallece el padre de mi hijo. Y Dios me trae de memoria la palabra que Él me habló de advertencia. Mi hijo se quedó sin padre. Yo lloré amargamente. Amargamente yo lloré, hermano. Porque es que cuando Dios te da una advertencia sobre tu vida, no importa cuántos años han pasado, tienes que seguir la advertencia el resto de tu vida porque Satanás es persistente y no va a dejar que tú te mantengas firme. La advertencia sigue sobre tu vida. No te olvides de lo que Dios te dijo. Ten cuidado. Ten cuidado donde te metes. Ten cuidado de apartarte porque Satanás quiere quitar tu vida. Este hombre estaba en la iglesia, buscaba de Dios, su esposa era cristiana. Viene y adultera, besa los labios de otra mujer que no es su esposa. Y Dios viene y lo coge en la iglesia y le saca el pecado a la luz. Y le empieza a dar contra los altares y le empieza a empujar. Y los días que nos trataban de controlar a ese hombre que no sabía lo que estaba pasando. Pero el pastor dice, no lo toquen que es Dios que le está dando. Ese hombre se humilló en el piso y empezó a pedirle perdón al Señor diciendo, Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor, no vuelva a adulterar. Y el Señor lo soltó. Todo el mundo fue testigo como ese hombre Dios le daba contra el altar, le rajó la cabeza, lo levantaba entre el aire y ese hombre caía. Pasó el tiempo y el Señor le había dicho, no toques más los labios de otra mujer porque yo te he dado mi sierva. Pero ese hombre pasaron 20 a 30 años y se olvidó de la advertencia de Dios que dijo, morirás si tocares los labios de otra mujer. Un día, mientras estaba en la esquina esperando a la ama, que lógicamente, si tú miras la distancia de la calle, vas a encontrarte que tú vas a ver la ama que viene de camino. Mientras él la estaba esperando, pero fue ciego. El diablo lo cegó, no pudo ver la ama y cuando cruzó fue espacharrado por aquella ama. Para en otros lugares, otros países que le dicen autobús. Porque había adulterado, se había olvidado de la palabra de advertencia de Dios cuando le dije que otros labios de otra mujer no debería de tocar. Había adulterado. Después de los años había olvidado la advertencia de Jehová. No tuvo tiempo de arrepentirse, no tuvo tiempo de pensar en Dios. Ese hombre lo conocí yo, lo vi cuando niña. Ese hombre yo lo conocí muy bien y sé quién es. Y por ética de su familia no voy a contestar nombres ni decir de dónde es. Y he visto muchas cosas, mis ojos han palpado muchas cosas que han pasado. Pero por experiencia propia, hermano, hoy el Señor te dice, te habla una mujer que ha tenido experiencia de haberse olvidado de la advertencia de Jehová en su vida. No te olvides cuando Jehová te habla. No te olvides de la advertencia cuando Dios te dice, ten cuidado.
pasado. El diablo quiere matarte. Esta joven estaba en aquel culto, no le servía a Cristo, pero sintió en su corazón fervientemente a Baal. Viene este predicador y le habla y le dice: tu mejor amigo, tu mejor amigo te va a matar en tus espaldas. Ella empezó a ir a la iglesia, empezó toda la semana a visitar la iglesia, pero ese predicador, ese evangelista le había hablado que su amiga la iba, avanzo, que ese amigo la iba a matar a ella. Ella empezó a ir los primeros días del culto, empezó la segunda semana, la primera semana, la tercera semana, pero ya no resistió y se apartó. ¿Y sabes qué? Se olvidó de la advertencia de Dios. Pasó el tiempo, no pasó nada, pero un día durmiendo a su niña sentada en el balcón de su casa, estaba ella y entra adentro de la habitación para poner a su niña, y de repente entra su amigo a pedirle un vaso de agua, comienza a enamorarla, a pedir a tener intimidad sexual con ella. Él estaba bajo alcohol, estaba borracho ese hombre, y ella le dijo que no me tocara, y empezó a buscar la forma, hermano, a buscar la forma de sacarlo para defenderse. Buscó un cuchillo, el hombre le quitó el cuchillo, la apuñaló, y de la misma puñalada murió, y le dio la puñalada en su corazón, le cortó la cabeza y la apuñaló en la espalda. Porque es muy importante escuchar la advertencia de Dios para tu vida, no importa cuántos años pase. Y yo le pido perdón a la familia por contar esto, pero es que cuando Dios me llama a hablar algo, yo tengo que hablarlo. No diré nombre, que mucho duele no escuchar la advertencia de Dios, que aunque pase un año, que aunque pasen 2 años, hermano, escucha la voz de Dios para tu vida. Porque el diablo es persistente, él no duerme como tú y yo. Él no le da hambre como tú y yo. Escucha la voz de Dios cuando te hablara. Y hoy el Señor te dice: no te olvides de la advertencia sobre tu vida. Es tiempo de caminar, el mundo no deja nada. Es tiempo de caminar para que tu matrimonio sea firme. Es tiempo, es tiempo de caminar para que tu familia continúe. Es tiempo de caminar para que Dios te ayude con tus hijos. Es tiempo de caminar para que Dios te restaure y rompa cadenas. Escucha la advertencia de Dios para tu vida. No importa cuántos años hayan pasado, es tiempo de nunca olvidarte de la advertencia de Dios sobre tu vida. Si escucha hoy su voz, no endurezca tu corazón.